todo su obra, ¿no? Porque eso tú que has estado con el maestro, pues te diste cuenta perfectamente que eso no era normal para lo que estabas tú acostumbrado a ver, a pesar a que tu profesor La Saga te metió bastante bien en la filosofía. De alguna manera Gustavo Bueno nos ha marcado. Yo creo que a mi juicio, lo fundamental de Bueno, más allá de las críticas puntuales a los temas, pues desde qué es la filosofía, qué es ser de izquierdas, qué es ser de derechas, España, etcétera, etcétera, lo fundamental a mi juicio de Bueno, y es una cosa que yo creo que hay que reivindicar de Gustavo Bueno como educador, con mayúsculas, es el sistematismo. Quiero decir que a la hora de afrontar cualquier tema, una persona que esté versada en el materialismo filosófico en sus rudimentos, a mi juicio lo fundamental es que tiene como unas herramientas, una geometría que le permite empezar a funcionar. Y eso al final es lo que del sistema y de Bueno es lo que el aprendizaje, para mi juicio, más importante y el que más reivindico. Ante cualquier tema tenemos unas herramientas que nos permiten clasificar, criticar. Aparte de eso, bueno, primero estamos aquí en León, me recuerda mucho al Parque de San Francisco, donde él en Oviedo tenía pues su vida, ¿no? Está la figura pues, de este franciscano, el fundador. Yo además del sistematismo, en estas, bueno, vamos a hacer pequeñas teselinas a lo largo de estos días y más adelante, la marca de su personalidad que nos ha impreso a sus seguidores, que para nada es una secta, y prueba de ello es el rifirrafe, los ten con ten y las broncas que pueden organizarse, porque aquí no somos ni dejamos de ser amigos, pero sí es verdad que discutimos de las cosas mismas y no de amistades como en otras asociaciones de vamos a hacer amigos. Aquí venimos a saber cosas pues como le pudo suceder a Platón cuando conoció a Sócrates, que no querían simplemente ser amigos sino ir a trascender más allá. Y en ese sentido pues también pues Aristóteles, es decir, hemos tenido la suerte, nos ha pasado esto, de que, bueno, podía haber sido con Ortega, pero nosotros tuvimos la suerte de conocer a un monstruo total, que no es fácil porque aunaba una personalidad excelente en su forma combativa, una memoria, un rigor intelectual. Él mismo, bueno, Fernando Lázaro Carreter lo reconocía que era un dialéctico profundo. Aparte de eso, la marca, el carácter que nos ha impreso, pero sin quererlo. Yo tengo que decir, una vez más, pues que yo si me tenía que dinamizar con lo vago que soy yo, a mí me viene Pink Floyd con lo que me gusta, o Supertramp con lo que me gustaban, me gusta, yo no me cojo mi mochila y me voy a ver a Gustavo Bueno, pero con Gustavo Bueno era ir a Oviedo, el libro que había salido del sentido de la vida, aunque luego no entendieras mucho, pero hoy querías beber. Y luego también ves Javier Pérez Jara, el Joaquín Robles, que es una delicia escucharles, aprender de ellos, porque es que Bueno ha muerto el cuerpo, es decir, ha muerto el individuo, pero su persona, como dice Joaquín, y además lo decía en el sentido de la vida, está perfectamente vivo, es decir, la persona no muere, ¿no? La persona está ahí. Entonces, un Carlos Madrid, un Íñigo Gay de Felipe, es que es la hostia en verso, es decir, un Miguel Ángel Navarro, un Javier Delgado, un José Manuel Rodríguez, cada uno con sus incluso contradicciones entre el propio sistema, pero es que yo no he visto el libro ese que hemos publicado que lo editó Iván, 60 visiones. Con Rubén, bueno, otros dos compañeros increíbles, ¿no? Atilana y tanta gente que iba a ver, es decir, que empezaríamos a hablar y no acabaríamos, es simplemente reconocer pues, su herencia, porque si no, y ya con esto, es que yo, de profesor de filosofía, sin el materialismo filosófico y sin sus apuntes intuitivos, yo me pondría a dar filosofía como empecé al principio, aunque ya te había marcado un poco, ¿no? Pero no sabes cómo combatir, y sin embargo con Gustavo, como tú dices, tienes un método, no por Gustavo, sino por su obra. Sí, yo creo que también hay un factor ahí muy importante, y es que qué significa ser una escuela de filosofía como somos, y lo que lo diferencia, pues, de, qué sé yo, de una hetería soteriológica o de una secta, ¿no? Y claro, es que nuestra unión, casi como decía Spinoza, no es por M2, que también, pero con el tiempo hay partes aquí que están unidas
las amistades, las gentes, las personas, y ahí sí que es verdad que se generan ese tipo de lazos también de la personalidad, pero la conexión fundamental, la conexión primera, no es por eso, no es por un sentimentalismo y tal, sino que es sobre todo por las ideas. Y ideas donde a veces hay contradicciones, hay choques, hay dialéctica, hay debates, hay disputas. Entonces eso es algo que yo creo que la gente de fuera a veces no percibe, pero que es lo más enriquecedor del sistema, el estar continuamente atentos, como el propio Bueno hacía, ¿no?, a lo que pasa en el mundo, asomados al mundo para tomar partido. Claro, y además que Gustavo Bueno nunca lo presentamos como una persona que sale de la nada, sino que parte de la tradición española, escolástica, de un rigor pues exhaustivo, que no es un hombre que se inventa a sí mismo. Nosotros no creemos en el hombre inventado a sí mismo, pero como él bebió de las fuentes donde se tiene que beber, nosotros ya por contagio, hemos aprendido a saber que incluso la escolástica, con todos sus desvaríos, pues es una escuela inexcusable para el pensamiento español y para todo tipo de pensamiento, porque no hay un pensamiento español solo. El pensamiento es la lógica humana aplicada luego a la cantidad de cosas. Sí, de cierto modo somos el último eslabón de una cadena, y el propio Bueno era consciente de las diferentes eslabones que conformaban esa cadena, pues el marxismo, la escolástica española, el positivismo. Aparte de eso, que Gustavo Bueno, fruto de las escuelas anteriores, es decir, que la filosofía siempre está viva, que aunque se quitara de los institutos porque estos merduzos lo quitaran, es igual. El pensamiento está extendido a México, está extendido a Colombia, está extendido a Sudamérica. En España hay gente viva, es decir, que estamos ahora contagiando sin querer, porque yo no voy a clase y digo, oye, voy a contagiar, es que yo no lo hago eso. Sin embargo, tienes noticias de médicos que han sido alumnos tuyos, de gente que les has marcado, no tú, sino las cosas mismas de las que hemos hablado. Es una forma pues muy interesante de ver la realidad. Claro, que si no sabes por dónde cogerlo. Y luego, pese a que hay que recordar aquellas... En 2015, Bueno, en Santo Domingo de la Calzada, en el homenaje que se le tributó a consecuencia de sus 90 años, le preguntaron por el futuro del sistema y él dijo que él no sabía nada, que él era escéptico totalmente, que las causas por las que un sistema como el aristotelismo se difunde son totalmente externas al sistema, ¿no? Y que, como él le gustaba decir, ignoramos, ignorabimos. Pero aún así yo creo que hay ciertos destellos que nos pueden hacer ser, si no optimistas, y por lo menos pensar que lo que es la escuela de filosofía, del materialismo filosófico, no solamente ha aprendido en España, sino que también ha aprendido allí del océano, y que a veces hay, a lo mejor no tanto en el gremio de profesores de filosofía, pero sino en gente que está fuera, economistas, profesionales, profesiones liberales, camareros, etcétera, gente que tiene interés, que se acerca a la filosofía y que ve en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de su sistema, pues una forma de permanecer atento a lo que pasa en el mundo. Claro, conocemos ingenieros que están ahí, bueno, que los conocemos de cursos, a policías, a gente que, claro, es que la filosofía para filósofos es una idiotez, como decía el propio Bueno, eso no tiene ningún fundamento, no tiene salida además. La filosofía es pues el trabajo de lo que estamos viviendo, a ver qué está ocurriendo ahí. Y si solo lo hacen los filósofos, ¿para qué quieres una filosofía que se queda en su círculo hermético, ¿no? Casi como los psicoanalistas, solo para el timbladillo suyo, ¿no? Como el cogollín de Madame Verdurin, de ahí de Proust. Entonces lo bueno es eso, ¿no? Reivindicar pues, la potencia, la suerte y, bueno, incluso pues, la desgracia, porque claro, es mejor estar atontado que tener a veces que alguien que te despierte, ¿no? Sería mucho mejor ponerte a ver la Telecinco, la 4 y todas las tonterías, aunque sabemos que Bueno siempre dijo que la televisión había que estudiarla, y desde luego que hay que hacerlo. Pero si no tuviéramos ya eso, es decir, cuando él dice que España se nutre de reliquias, de pequeños fragmentos en este océano, si no tenemos dónde sujetarnos, no tenemos nada para mantener un sistema. Ahora, también hay un detalle importante, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que hay que dar como el aviso a navegantes, ¿no? Es que mucha gente que se acerca al materialismo filosófico, es algo que Iván Vélez nunca se cansa de repetir, piensa que Don Iván Vélez, ¿no? Don Iván Vélez va a encontrar allí todas las claves, ¿no?
del sentido de la vida, de qué es España, etcétera, etcétera. Y el materialismo filosófico está a años luz de eso. El materialismo filosófico es más bien una docta ignorancia. Entonces, Sí. es una medicina que requiere estudio. Un libro de Bueno no se lee como se lee un libro de Ortega. Ortega escribe muy bien, ¿no? Sí. Pero luego uno tiene la sensación, como decía el padre de Antonio Regalado, que nunca remata la faena, que da unos pases muy buenos, media Verónica, un pase de pecho, pero luego el toro se escapa vivo. Y Bueno no, Bueno la sensación de que cuesta mucho seguirle, hay que estudiarle, uno tiene que estudiar sus libros con papel y lápiz, sus conferencias también con papel y lápiz, requiere ahí un ejercicio de horas, pero luego el premio a todo eso es una docta ignorancia. Ya, bueno, si te parece, para ir terminando, si quieres tú luego decir algo, pues en esta primera teselina o fragmento, decir que Bueno, además de que era muy sugerente, es decir, su persona en la televisión llegaba a la gente, luego no se puede uno quedar en eso. No es como un tonto lava que sale ahí en la televisión y luego no hay nada, ¿no? Bueno tiene una obra que es, vamos, ya no digo inexcusable, porque claro, ¿quién se mete con eso? A no ser alguien que tenga pues dedicación absoluta y exclusiva, pero que es su persona es, además de cuando se ponía en el proscenio televisivo, pues daba caña a diestro y siniestro como el Cid, pero claro, Mandoble es como Don Quijote, pero luego, claro, es que te quedas un poco perplejo de la obra, de lo que hizo ese hombre, ¿no? Es como un Tomás de Aquino, que seamos ateos, que eso no quiere decir nada. Tomás de Aquino es fascinante por su persona, pero también por su obra. Muere muy joven, y lo de Gustavo hemos tenido pues esa posibilidad de que haya vivido hasta los 92 años, que nosotros queríamos saber si hubiera vivido más, claro, evidentemente, para que nos siguiera enseñando. Pero no estamos solos, porque está ahí en su obra, y están los vídeos, y está para seguirse tomando nota, y aunque incluso pudiera ser que yo no hubiera sido amigo o más cercano que tú, a mí eso me importa un comino. Yo sé que Bueno es español, Bueno me enseña en mi trabajo, en mi vida, y que como los estoicos hay que cogerlo lo más racional, y ese es un camino inexcusable. Sí, ¿no? Y luego, por acabar ya, la última cosa que le diría es que, aparte de lo que enseña a través de un sistema, también a veces hay que reivindicar lo que enseñaba a través de su persona. Y incluso sus últimos días, ¿no?, arrojan luz sobre toda una vida, ¿no? A mí algo que me ha marcado y que admiro en él es el morir con las botas puestas, que él mismo decía en alguna entrevista con Fernando Sánchez de Agó, ¿no?, que el filósofo tiene que morir con las botas puestas, como los estoicos, hasta el último momento, intentando procesar, ¿no?, a todo lo que encuentre y vomitarlo. Sí, hacer de su trabajo una vida, ¿no? Y eso también pues es un ejemplo, ¿no?, moral, casi. Sí, un poco como el Bob Dylan, que tú tanto te gusta, y a mí alguna canción, y que tú dices que es muy parecido, ¿no? Morir ahí Sí, con la guitarra puesta. El morir, en su caso, porque es que si no, con claro, las botas puestas, pues tocando claro, hasta el último día, es ¿no? que si no, una vida de dominó o de cartas, pues hombre, está bien, pero hay que limitar, ¿no? Pues nada, pues habrá que seguir tomando algo por ahí, ¿no? En esta tierra leonesa, española, abierta a, espero no al caciquismo, sino a una mayor solidez frente a los problemas que nos atenazan. Don't think twice, it's all right. Pues sí, hombre, yo creo que hay que seguir en la brecha, y tú recuerdas ya a Miguel Ángel Navarro, a todos nuestros compañeros, ¿no? Pues son personas, ha sido una suerte.